Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a esta nueva entrega de América a dos voces. Desde Berlín, Amir Valle, periodista y escritor, y desde Bogotá, quien les habla, Johan Ramírez, para conversar nuevamente sobre algunos de los temas que más destacan en América Latina en este momento. Amir, algo interesante que ha sucedido en las últimas semanas es Andrés Manuel López Obrador, el rol que el presidente mexicano está jugando en la región. Algo, un giro un poco inesperado, Amir, desde mi punto de vista. Ya me dirás tú qué piensas, porque es un presidente que hasta cierto punto, hasta ahora se había mantenido un poco al margen de ciertas situaciones de política interna en otros países de la región, de no pronunciarse, y sin embargo, las actuaciones de las últimas semanas han roto un poco, ¿no?, con esa forma de hacer política internacional del presidente mexicano, y me refiero más específicamente a la cumbre celebrada en México de la CELAC, en la que estuvieron invitados sobre todo dos personajes muy controversiales, lo cual generó mucha polémica allá entre los otros asistentes, los otros presidentes, y me refiero a, pues básicamente, dos dictadores, hay que decirlo así. Por un lado, Miguel Díaz-Canel, pues el dirigente cubano, y Nicolás Maduro, del régimen venezolano, que asistieron a esta cumbre, y eso hizo mucho ruido. Amir, ¿cómo analizas tú, cómo interpretas tú la presencia de estos dos personajes en México? Mira, lo primero que habría que decir, Johan, es que México muy raramente abandona, como tú bien lo dijiste, su posición de no intervención en asuntos internos de la región. De algún modo, México, y lo sabemos, Costa Rica, habían sido los dos países que siempre habían mantenido una distancia en relación a los problemas nacionales, y por esa razón, de algún modo, se habían convertido en una especie de intermediarios a la hora de analizar o de efectuar determinadas conversaciones. De ahí que, por ejemplo, justamente las conversaciones entre la oposición venezolana y la oposición, o sea, y el gobierno de Nicolás Maduro se estén efectuando en México, precisamente porque durante mucho tiempo México de algún modo se mantuvo a la expectativa y mirando desde fuera con bastante neutralidad estos asuntos. Por esa neutralidad en los últimos tiempos, digamos en el último año, se ha venido rompiendo. Yo pienso realmente que se debe a que la pésima gestión que está teniendo en los asuntos internos Andrés Manuel López Obrador lo obligan a replantearse una especie de nueva política en relación con América Latina y con los conflictos de América Latina para de algún modo tratar de salvar, digamos, su estrategia, en este caso su estrategia política. Eso lo hace, por supuesto, caer en extremos con los que ideológicamente nadie se asombra. Es decir, la ideología de Andrés Manuel López Obrador, que no es un hombre de izquierda, lo sabemos totalmente, pero tampoco es un hombre de derecha. Es una persona que está, como le dicen en el mismo México, el hombre veleta, un hombre que va para donde sopla el viento, y en su vida política lo ha demostrado, pero de pronto empieza a apoyar a Maduro, empieza a darle incluso a la posibilidad de proponer a el dictador de mi país, Díaz-Canel, como una especie de homenaje, de persona grata para el gobierno mexicano, recibiendo, por supuesto, por ambos casos, tanto en el caso de Maduro como de Díaz-Canel, una crítica muy fuerte del resto de los partidos. Claro, porque es una apuesta arriesgada, ¿no, Amir? Invitar a estos dos personajes. Bueno, de alguna forma el régimen cubano, con el tiempo, ¿no?, se ha establecido y ha sido reconocido por los gobiernos, pero Nicolás Maduro ha sido desconocido muy recientemente como presidente legítimo de Venezuela, y el hecho de invitarlo entonces, ¿no?, de recibirlo como presidente, como representante de Venezuela, le hace tomar una posición bien marcada, ¿no? Entonces, justamente ese papel de México, que justamente ahora es sede de estos diálogos entre el régimen venezolano y la oposición, pues pareciera inclinar un poco la balanza, ¿no?, de México a favor de Nicolás Maduro. Eso creo que de alguna forma no era un secreto, si no se había dicho abiertamente, pues sí tenía uno la impresión de que por supuesto Ando tenía ciertas simpatías por allí, pero en el fondo, ¿qué trascendencia tiene desde tu punto de vista esto, Amir? Es decir, ¿sirve para legitimar a Nicolás Maduro o al contrario? Porque hay que decir también que en esas reuniones hubo otros presidentes que saltaron y que dijeron allí en la cara de Maduro, dijeron, pues no estamos de acuerdo con su presencia aquí, usted es un dictador, usted no es un presidente legítimo. Entonces,
esta presencia, esta invitación sirvió para legitimar a esos dos regímenes o al contrario, para transar todavía más las diferencias entre la democracia latinoamericana y estos regímenes? Si analizamos, por ejemplo, las reacciones tanto de la oposición en México como de la prensa mexicana, e incluso como de la intelectualidad mexicana, en una parte grande de la intelectualidad mexicana, tenemos que decir que, por ejemplo, esto es una pérdida absoluta de la credibilidad de Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, eso le gravita también en pérdida de credibilidad tanto a Díaz-Canel como a Maduro, justamente en la supuesta estrategia, si es que lo es, de Andrés Manuel López Obrador de posicionarse frente a Cuba y frente a Venezuela en este caso, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención, además, es, Johan, que por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, que tiene muy graves problemas por resolver en México, de pronto mira hacia afuera e intenta trasladar la culpa, como bien se ha dicho en muchos espacios, trasladar la culpa de los problemas nacionales de nuestros países a una falta de unidad latinoamericana, interamericana, etcétera. Y entonces surge allí esa idea y él intenta imponer la idea de crear una especie de federación latinoamericana, etcétera, etcétera, algo parecido a lo que tenemos acá en la Unión Europea, con moneda común, mercado común, etcétera, olvidando que en América Latina hay en estos momentos actuando 7 asociaciones vamos a decir, de integración latinoamericana. Y ninguna sirve. Y ninguna, exactamente, muchas de las cuales no funcionan en ningún sentido. Pero eso lo que significa, y vuelvo a lo mismo, es un fracaso absoluto porque no recibió ningún apoyo para, vamos a decir, para realizar ese plan. Lo cual significa algo muy claro. Te estás aliando a dictadores que todo el mundo está condenando, porque no es el problema de que lo haga. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, uno podría entender y decir, bueno, es lógico porque está, que invite a Maduro porque al final México está siendo como la sede de las conversaciones entre la oposición. Vamos, para ser condescendiente con él todavía eso se le puede permitir, pero en un momento en el que a un país como Cuba lo han condenado desde la ONU hasta la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, más de 27 países que han condenado todo lo que sucedió en Cuba y que de pronto se invite al presidente y se le dé grado de invitado especial, de alguien al que hay que homenajear, etcétera, etcétera, eso significa un posicionamiento muy preocupante que, por supuesto, yo estoy absolutamente convencido no le va a traer muy buenos dividendos cuando tenga que presentarse a unas próximas elecciones. Sí, las fotografías de AMLO con Díaz-Canel eran francamente vergonzosas, ¿no? Porque va más allá de la ideología. Mira, no se trata de ser de izquierda o derecha o comunista o lo que quieras. Es un tema de derechos humanos. Entonces, ponerse al lado de un violador de derechos humanos, me parece que eso es vergonzoso. O sea, visto desde la democracia del siglo XXI, hoy en América Latina, no hay, para mí no hay otro término que no sea una gran vergüenza. Cuando yo vi esa foto dije, bueno, uno puede tener simpatías o antipatías con López Obrador, pero ya esto trasciende esos límites, ¿no? Es una cosa, pues, de derechos humanos. Ahora, la pregunta que habría que hacerle es, bueno, es que ya él sobrepasó esos límites. Es decir, cuando tú analizas, por ejemplo, algunos artículos, comentarios, la columna más reciente, por ejemplo, de Anabel Hernández, donde habla de la pésima gestión al interior del país de Andrés Manuel López Obrador, todo lo que prometió y no ha cumplido, todos los cambios que hizo para tratar de resolver, por ejemplo, un problema de derechos humanos tan grave como el caso de Ayotzinapa, y que de pronto él se haya convertido de algún modo en el defensor o en el protector silencioso de Peña Nieto, de algunos generales que están implicados, de fuerzas del ejército y de los narcotraficantes, que tienen que ver también con toda la violencia en la región y dentro del país también, hacen por supuesto que comprensible incluso, Johan, que uno diga, bueno, si ya él perdió dentro de su país todos esos límites, no es nada raro que pierda también los límites en política internacional, ¿no? Claro. Fíjate, yo estuve en una conferencia con AMLO en París cuando estaba estudiando. Él ni siquiera era candidato, fue en 2015 seguramente.
Y el discurso era que cuando él llegara al poder iba a luchar contra el narcotráfico, contra la inseguridad, contra las mafias, contra la corrupción. Llegó al poder y mira, México está en la misma situación. Cuando él era candidato, justamente el tema de Ayotzinapa, ¿no? Era dar con los culpables, con los responsables, que fueran a la cárcel, impunidad cero. Yo estuve en México hace unos 3 meses y tuve carteles en las calles con todas las caras de los desaparecidos y todavía las familias esperando justicia. Y tú dices, este señor está gobernando allí desde hace varios años y todavía no consiguen a los culpables. Eso es inaudito. Y precisamente lo que tú decías, hay una falta de credibilidad, ha perdido credibilidad, por supuesto, AMLO, y es lamentable porque, de nuevo, más allá de las ideologías, pues era un líder que podría, ¿no?, de alguna forma darle un nuevo aire a México, y lamentablemente lo que vemos ahora es que la situación no ha sino básicamente empeorado. Empeorado, exactamente. Así es, Amir. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo para conversar sobre México. Un gran abrazo hasta Berlín y nos vemos en la próxima ocasión para seguir hablando de América. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.